Hola, soy la doctora Silvana Sarria del Hospital Universitario Vallebrón. Hoy les voy a presentar el protocolo en paciente con epilepsia. No tengo ningún conflicto de interés. En esta sesión se hablará del protocolo en paciente con epilepsia. Haremos una breve introducción clínica. Se hablará de las recomendaciones para realizar la imagen en pacientes con epilepsia. Posteriormente se presentará el protocolo de resonancia magnética y semiología radiológica esencial para el diagnóstico de lesiones más frecuentes relacionadas con la farmacoresistencia. En esta diapositiva se muestra un cuadro esquemático de la epileptogénesis. Una lesión precipitante puede causar una lesión en cambios funcionales que transforman el cerebro normal en un cerebro capaz de generar actividad epiléptica normal. Esta lesión puede ser trauma craneoencefálico, tumores, infección, convulsión febril o estatus epilépticos. Durante un periodo de latencia que puede durar entre 5 a 10 años, la lesión inicia la reorganización del cerebro y comienza a ser susceptible de generar crisis motoras espontáneas. En la fase aguda genera la activación de cascadas de muerte celular y se incrementa la expresión de mediadores de la inflamación. Después sigue una fase latente, donde existe la muerte neuronal, la reorganización sináptica y otros mediadores de la inflamación, llegando finalmente a la fase crónica después de un periodo de latencia que es indeterminado para cada individuo y se inician entonces así las crisis espontáneas y recurrentes, es decir, que inicia la epilepsia. Una de las principales dificultades del diagnóstico de la epilepsia es su gran variedad de manifestaciones clínicas y el diagnóstico diferencial diverso. Por eso una historia clínica completa, detallada, en donde se obtengan las características de las crisis, interrogando tanto al propio paciente y familiares, así como de los testigos, aportará datos claves para llegar al diagnóstico. Pruebas como el electroencefalograma y la neuroimagen confirmarán o desmentirán las sospechas clínicas. También se deben investigar otras condiciones asociadas a las crisis. Debido a la amplia disponibilidad en urgencias de la tomografía computarizada, en el informe del Subcomité de Valoraciones Terapéuticas y Tecnológicas de la Academia Americana de Neurología, recomienda el uso de la tomografía cerebral en el estudio de crisis sintomáticas en urgencias. Está indicado en el déficit neurológico o neuropsicológico agudo, historia predisponente de las crisis y el inicio de crisis focal. Nos ayuda al diagnóstico de hemorragias intracraneales que pueden comprometer la vida del paciente de forma inmediata, como también hematomas intraparenquimatosos, hemorragia subaracnoidea, así como lo muestran estas imágenes, y también en el diagnóstico de infartos y otras hemorragias y calcificaciones corticales para el diagnóstico de la neurocisticercosis. La Liga Internacional contra la Epilepsia, el AE, recomienda la resonancia magnética en el diagnóstico y manejo de pacientes con epilepsia. Las recomendaciones del Grupo de Trabajo de Neuroimagen sobre el uso de resonancia magnética proponen realizar la resonancia un poco después de la primera crisis. El protocolo de Harmonized Neuroimaging of Epilepsy Structural Sequences, definido como HARNESS, protocolo, esto ayudará a establecer una definición sindrómica y una guía de manejo. La resonancia magnética tiene una alta sensibilidad y especificidad para el diagnóstico de malformaciones del desarrollo cortical, incluidas las displasias corticales focales y la esclerosis temporal mesial. También a determinar otras lesiones estructurales prevalentes asociadas a la epilepsia farmacoresistente. Hay dos puntos principales en el protocolo HARNESS.
que se deben tener en cuenta es el uso estándar, el uso del protocolo específico para la epilepsia y la evaluación por neuroradiólogo experto, que tenga acceso a los datos clínicos, al electroencefalograma y específicamente el lado afectado. Se prefiere campos magnéticos de 3 teslas, sin embargo, debido al uso de imágenes de 1.5 teslas, es más rutinario y es posible adaptarlo a las recomendaciones del harness en resonancia magnética a sistemas de 1.5 teslas de nueva generación. Con eso conseguimos e intentamos tener un máximo contraste en la sustancia gris y blanca, una alta resolución espacial, un cubrimiento de todo el cerebro con alta resolución y el detalle anatómico completo. La utilización de equipos de 3 teslas con antenas de superficie de 32 canales mejora sustancialmente la calidad de la imagen de la superficie cortical cerebral. Cuando estas imágenes las valora un radiólogo experto, es cuando tiene un mayor impacto diagnóstico. La utilización de antenas de superficie de 32 o más canales mejora sustancialmente la calidad de la imagen de la superficie cortical cerebral. Cuando estas imágenes las valora un radiólogo experto con información clínica, tiene un alto valor diagnóstico. La realización de estos 3 puntos ayuda a incrementar el diagnóstico de las malformaciones del desarrollo cortical y el incremento de diagnóstico de nuevas lesiones se estableció hasta un 65% de los casos con resonancia magnéticas negativas. También puede dar más del 50% más información en el diagnóstico de esclerosis mesial temporal. El uso de antenas de 32 canales aumenta hasta un 87% el diagnóstico de malformaciones corticales cuando se compara con las resonancias realizadas con la antena estándar. En esta diapositiva se muestra comparativamente la calidad de imagen obtenida en un equipo de 3 teslas con una antena de 64 canales y una imagen de 1.5 teslas con antena regular. Vemos cómo mejora la definición de la interfase entre la sustancia gris y blanca. Se debe entonces repetir todas las resonancias magnéticas que han salido negativas en los estudios de 1.5 teslas. La respuesta es sí. Se debe repetir los estudios negativos en equipos de 3 teslas con epilepsia focal o epilepsia fármaco-resistente, porque ayuda a detectar el 5 al 10% de pacientes que pueden tener un potencial quirúrgico y esto pues, puede cambiar su calidad de vida. Se propone un protocolo de epilepsia estructural con al menos 3 secuencias de alta resolución, 3 de T1, 3 de FLAIR y un coronal T2, a 3 milímetros que se orienta por el eje del hipocampo. Es un protocolo corto que no excede más de 30 minutos y se puede utilizar en niños. Los estudios volumétricos incluyen todo el cerebro, lo que permite realizar reconstrucciones en cualquier plano del espacio, realizar volumetrías del hipocampo y corregistro con datos de estudios funcionales. Otra secuencia del protocolo rutinario cerebral puede agregarse para detectar otras lesiones epileptógenas. El uso del gadolínio no está indicado a menos que por los hallazgos de la imagen sea necesario caracterizar una lesión. Para la valoración de la estructura interna del hipocampo se requiere que las imágenes se adquieran perpendicular al eje del hipocampo, ubicándolo en el plano sagital como lo vemos aquí en la línea azul. De esa manera podemos obtener el plano axial prácticamente en toda su totalidad y vemos la diferencia con respecto al protocolo estándar que utiliza un plano desde la comisura anterior y posterior, un poco más inclinado, entonces tenemos incompleto la visualización del hipocampo. Los estudios volumétricos nos permiten realizar reconstrucciones en cualquier plano del espacio y podemos realizar reconstrucciones de esta forma, siguiendo el plano coronal para tener toda la morfología del córtex y nos permita una mejor valoración. De esta forma tenemos todo el mapa, digamos, del córtex representado en las imágenes y podemos comparar
un lado con el otro. Muchos de los beneficios de la imagen de alta resolución son posibles por la utilización de antenas de superficie para la recepción de la señal de resonancia. Estas antenas se utilizan rodando el cráneo y mejoran la calidad inmediatamente por debajo de ellas. En el estudio estándar cerebral se usan antenas de 32 canales, pero en el estudio de epilepsia se utilizan 32 o más canales. Preferiblemente está el uso de antenas multicanales que dan más resolución y detectan anormalidades corticales. El mayor impacto clínico ha sido la mejoría de las imágenes con altos campos magnéticos y antenas de alta resolución combinados con un neuroradiólogo experto y con información clínica. Y la información clínica debe incluir los hallazgos del electroencefalograma y la orientación del hemisferio afectado. ¿Cuáles son las características radiológicas de las displasias corticales? En estos dibujos podemos observar el engrosamiento cortical, la hiperseñal cortico-subcortical y la pérdida de diferenciación sustancia gris y blanca. También podemos ver una alteración en hiperseñal MP2 que se puede extender desde el córtex hasta la superficie ependemaria en forma de embudo que se define como el signo del transmanto, que es característico de la displasia tipo 2. Otras alteraciones son las anormalidades en la giración, con giraciones diferentes e incremento en el espacio subaracnoideo. El uso de altos campos magnéticos en 3 teslas incrementa la sensibilidad para detectar las displasias corticales y disminuye las resonancias negativas. Miren estas imágenes obtenidas de la literatura, cómo resaltan la alteración de la señal de la zona de la displasia cortical. En el estudio de resonancia magnética realizado en un equipo de 3 Tesla y 32 canales, así como protocolo específico de epilepsia, se trata de una mujer de 77 años con epilepsia del lóbulo temporal con un componente de reflejo con la música. El electroencefalograma muestra actividad frontotemporal derecha en la secuencia Stereocycler, y así como T1 de inversión recuperación, sufre una alteración focal del córtex con una discreta hiperseñal que se dirige hacia la superficie ventricular, y esta lesión es compatible con el signo del transmanto, típico en la displasia tipo 2. Estas displasias son las que tienen mayor interés en la imagen porque son las que suelen observar en estudios de resonancia magnética. En la parte inferior de la imagen tenemos una ampliación de estas imágenes para detallar mejor el signo del transmanto. Este otro caso es un estudio realizado en un equipo de 3 Teslas con antena de 12 canales y un protocolo estándar. Las imágenes corresponden a las de una mujer de 19 años con primera crisis con alucinaciones visuales en forma de colores. En las diferentes secuencias realizadas no se detectaron ni lesiones y fue informado como normal. Estas imágenes fueron obtenidas 3 meses después con un imán de 3 Teslas, 32 canales y protocolo específico para la epilepsia. Vemos cómo cambia la calidad de la imagen y se obtiene más información. Los estudios volumétricos en T1 destacan alteración cortical bilateral en ambos lóbulos occipitales. El córtex tiene un engrosamiento con una interfase ondulada entre la sustancia gris y blanca. En los estudios T2 y Flair no se observa hiperseñal y la señal de esa zona tiene la señal normal como el resto del cerebro. Y estas son características para la polimicrogiria occipital bilateral en este caso. Aquí tenemos la comparación de ambos estudios. Vemos cómo mejorar la definición en la interfase sustancia gris y blanca con alta resolución espacial en la imagen de abajo, facilitando el diagnóstico.
En este dibujo quiero mostrarles la diferenciación entre la polimicrogiria y la displasia cortical focal. La polimicrogiria se caracteriza por las convoluciones prominentes y excesivamente pequeñas que dan la apariencia de un acordeón, y por este motivo la interfaz entre la sustancia gris y la sustancia blanca es ondulada, al contrario de lo que pasa en las displasias corticales, que es lisa y desdibujada. Como diagnóstico diferencial de las displasias corticales, tenemos la esclerosis tuberosa. En el primer caso es un varón de 33 años con convulsiones focales tónico-clónicas. La resonancia magnética muestra múltiples áreas de displasia cortical focal, afectando el hemisferio derecho, especialmente en la región frontal. El paciente no tenía manifestaciones clínicas extracerebrales de esclerosis tuberosa. En el segundo caso es un varón de 44 años con clínica extracerebral de esclerosis tuberosa y genética positiva para el gen TSC2, y se observan múltiples áreas tubers córticos subcorticales en ambos hemisferios cerebrales asociados a martomas ependimarios calcificados con algunas zonas de realce compatible con una esclerosis tuberosa. Se recomienda y se prefiere las secuencias 3D FLAIR porque potencia la señal de ruido y disminuye el volumen parcial, pudiendo favorecer la identificación de displasias corticales del surco. Algunas desventajas del 3D FLAIR es que tiene un alto contraste, relación contraste-ruido, que favorece que el hipocampo se vea hiperintenso. Este es un caso de una mujer de 26 años con crisis parciales motoras. Vemos un área focal de engrosamiento cortical en fondo de surco entre la circunvolución prehipocentral izquierda con una discreta hiperseñal FLAIR, hallazgo que corresponde con una displasia del fondo de surco. El FLAIR lo que facilita es la visualización de la alteración en los diferentes planos del espectro. Algo importante para considerar en la realización de la imagen es que no hace falta que no solo hace falta campos magnéticos con antenas multicanales. La calidad de la imagen también se verá afectada por el movimiento del paciente, y si el paciente no colabora, pues no podremos obtener una imagen con calidad a pesar de usar 3 teslas, antenas de alta resolución y protocolo específico para epilepsia. Cualquier movimiento durante la realización de las imágenes va a afectar su calidad. Eso es un caso de una mujer de 26 años con epilepsia farmacoresistente de origen frontal. Estas imágenes pueden ver sutiles artefactos por movimiento sin lograr una adecuada valoración del córtex. Estos son reconstrucciones en coronal y en axial en secuencias volumétricas CT1, donde no podríamos asegurar una alteración en la existencia de malformación del desarrollo cortical. Ahora vamos a ver cómo cambia la resolución por artefactos de movimiento, y vemos cómo se define mejor el córtex en esta imagen sin movimiento. Vemos las características de la displasia, que es el engrosamiento del córtex con la pérdida de la diferenciación entre la sustancia gris y blanca. Aquí una ampliación comparativa de ambos córtex, siendo evidente la displasia cortical en el lado derecho. Dentro de las malformaciones del desarrollo cortical tenemos las heterotopias. Las heterotopias se dividen como la presencia de sustancia gris en posición anómala. Son frecuentemente bilaterales y pueden encontrarse en hallazgos incidentales en pacientes sin epilepsia. Las características radiológicas corresponden con las de nódulo o ribete y su intenso a la sustancia gris en todas las secuencias realizadas. No muestran realce y no tienen efecto de masa. En función de la localización tenemos nódulos subcorticales, nódulos subependimarios, o la podemos clasificar en tipo nodular o doble córtex, como tenemos aquí. La valoración de la estructura interna del hipocampo es fundamental en los estudios de epilepsia. Se recomienda secuencias potenciadas en P2, orientados en el plano del hipocampo y con alta resolución sin gap.
Las imágenes que se muestran en este lado corresponden a las secuencias coronales en T2 orientadas con el eje del hipocampo. Y aquí tenemos la imagen en sagital T1 inversión recuperación, donde en azul se ve la morfología del hipocampo y la otra es una imagen en axial T2 orientada sobre el eje del hipocampo. En las imágenes podemos observar la cabeza del hipocampo, que es globulosa y tiene interdigitaciones. A la altura del cuerpo se pueden observar la adecuada diferenciación entre la sustancia gris y la sustancia blanca, que están enrolladas. Y por último en la cola, que se continúa con el fornix. El amígdala es una estructura que se encuentra en la parte anterior de la cabeza del hipocampo y vemos como el hipocampo rodea el mesencéfalo. La valoración del hipocampo en FLAIR tiene la desventaja de tener un incremento en la señal del hipocampo por la cercanía entre el líquido con el líquido cefalorraquídeo, la asta temporal. Y vemos una mayor desventaja en el estudio 3 de FLAIR. En T2 se puede valorar la formación hipocampal a nivel del cuerpo. Vemos la diferenciación entre la sustancia gris y la sustancia blanca. En este lado se observa la formación hipocampal, que no es posible valorar en resonancia, pero sí en patología. Está compuesta por el cuerpo de Amon, que contiene el CA1 al CA4, y también tenemos el alveus y el subiculum y el dentado. Aquí vemos las características de un hipocampo normal con adecuada diferenciación entre la sustancia gris y blanca, con interdigitaciones normales en la cabeza. Y a este lado vemos la pérdida de las interdigitaciones, que es un signo temprano de esclerosis mesial temporal. Cuando ya se pierde esa diferenciación, es un signo más tardío. Otros hallazgos que pueden contribuir al diagnóstico son la pérdida de la sustancia colateral del temporal, la atrofia general del lóbulo temporal, la dilatación del asta temporal, la atrofia del fornix del mismo lado y la pérdida o la simetría en el cuerpo mamilar. Frecuentemente podemos ver asimetrías en las regiones temporales con anormalidad en la orientación y morfología de uno o ambos hipocampos. Generalmente predominan en el lado izquierdo. La malrotación del hipocampo es frecuentemente vista en pacientes con epilepsia, pero aún no está clara su valor epileptógeno. También podemos encontrar quistes de la fisura coroidea o quistes aracnoideos, que tampoco tienen un claro valor epileptógeno. En estado positivo tenemos imágenes en 1.5 Tesla con 12 canales y 3 Teslas con 32 canales. Aunque en ambas imágenes puede ser el diagnóstico preciso de una esclerosis mesial temporal con las características que hemos explicado, con la pérdida del volumen, la pérdida de la diferenciación, sustancia gris y blanca, pérdida de las interdigitaciones, incremento del asta temporal y pérdida de la sustancia gris colateral medial. En estas imágenes de 3 Teslas con antena de alta resolución se puede visualizar mejor estas características. También podemos encontrar otras lesiones epileptógenas como los tumores de bajo grado. Los más comunes son los de NET, usualmente vistos en el lóbulo temporal. Los gangliomas, que usualmente los vemos como lesiones nodulares solidoquísticas, que se ubican, por ejemplo, en este lado, con un realce de la porción sólida. Los cavernomas, con su clásica morfología popcorn, muestra sangrados en diferentes estadios y una marca hiposeñal en secuencias de susceptibilidad magnética. Otra lesión epileptógena recientemente reconocida y asociada a epilepsia de origen temporal es el encefalocele del lóbulo temporal, y vemos en el lóbulo temporal anterior izquierdo un defecto óseo por donde se vertían las meninges y hay una atracción y una alteración de la señal del parénquima adyacente
presentando un área de gliosis. Por último, podemos optimizar las lesiones con el postprocesado en la resonancia magnética. A pesar de los nuevos avances, la inspección visual nos permite en ocasiones realizar un diagnóstico en un 30 o un 50% de los casos. Por esto se ha motivado el uso de nuevas herramientas que puedan analizar y cuantificar la señal de las imágenes. Sin embargo, en la práctica clínica consume mucho tiempo. Se pueden usar volumetrías y valoración morfológica del hipocampo, la relaxometría en T2 y el análisis de textura para ayudar a identificar lesiones epileptógenas. Como conclusión, entonces tenemos que la resonancia magnética es un método no invasivo que permite la valoración de todo el cerebro en pacientes con epilepsia. El protocolo Harness se recomienda con un alto campo magnético, antenas de superficie con una alta resolución, estudios volumétricos en T1 y 3D FLAIR, coronal de alta resolución en T2 y experticia en la valoración de las imágenes con el uso de postprocesado en casos complicados con resonancia negativa. Muchas gracias.